Hola chicos, bienvenidos. Soy Teresa Palacio. Los que me conocéis sabéis que trabajo con la mediunidad, coaching emocional también, tarot, bueno, pues a nivel evolutivo. Y podéis seguirme a través de mi canal de YouTube, Mágica Medium. También tengo otras redes como TikTok, Twitch, Facebook, Instagram, Twitter. Pero bueno, tenéis los enlaces para los que os interese, todos en las descripciones de mi canal de YouTube. Por lo tanto, os invito a suscribiros y darle a la campanita, ¿vale? Para que estéis al día de todas las publicaciones. Bueno, sin más dilación, hoy vengo a presentar el programa sobre los espíritus en el hogar que he estado anunciando estos días. Voy a ir haciendo una serie de programas así cortos. Mi intención es luego empezar a hacer programas en directo desde el canal de YouTube. Por lo tanto, os voy a ir poniendo los programas a medida que los voy haciendo, los voy a ir subiendo y os invito a suscribiros, bueno, dejar vuestros comentarios en el canal, porque así podréis estar atentos a cuando hago un directo y podéis intervenir de forma lógicamente totalmente gratuita para hacer, bueno, pues vuestras preguntas y poder de alguna manera contestar vuestras inquietudes sobre todo este mundo. ¿De acuerdo? Como os venía diciendo, el programa de hoy habla sobre los espíritus en el hogar. Mucha gente que viene a consulta o así por internet me pregunta o me comenta, Tere, noto en casa la presencia de un espíritu, mi marido, mi padre, mi hijo, mi madre, mi mejor amigo ha fallecido hace poco y se me aparece en sueños. Puedo notar su presencia, me parece que me quiere hablar pero no lo entiendo. Vamos a ir un poquito al principio, ¿de acuerdo? Para que vayáis entendiendo. Cuando una persona llega a su momento de transición, es decir, a dejarnos en este plano físico, la mayoría de las veces el espíritu de la persona ya lo sabe, ¿vale? Ya lo sabe y normalmente la persona suele estar preparada para ese momento, aunque sea un momento imprevisto. Sí que hay veces que hay situaciones en las que, por ejemplo, un paro cardíaco repentino, un suicidio, un accidente brusco de tráfico, pueden impedir un aborto, pueden impedir que esa almita pues se dé cuenta de que su cuerpo físico ha desaparecido y en consecuencia quedarse de alguna manera como atrapaditos entre planos, ¿de acuerdo? Para vuestra tranquilidad quiero deciros que cualquier ser humano que llega el momento de su tránsito, para los que creemos en la reencarnación, en las vidas paralelas, en que somos energía y en que hay vida detrás de la muerte, tal vez sea una forma de consuelo propio, ¿no? De autojustificarnos. Pero bueno, para mí es una forma de entender la vida y el mundo a nivel espiritual. Yo siento que cuando trascendemos, lo que sale del cuerpo físico es el hálito divino que a través del cordón de plata vuelve al origen, vuelve a su alma, vuelve a la creación y ese espíritu al volver a esos planos tan elevados de conciencia siguen totalmente en vida. Otro tipo de vida, una vida en la que somos energía pura y dura y una vida en la que tenemos la facilidad y la capacidad de movernos entre planos en cuestión de yoctosegundos, ¿de acuerdo? Cuando una persona fallece, normalmente
el proceso es, bueno, queda sin riego sanguíneo, le puede dar un paro cardíaco y una vez que el cuerpo físico queda sin riego, pues entra en un paro cerebral y ahí ya, digamos, se avecina la puerta a la muerte o lo que yo llamo a otra nueva vida. Una vez que la persona fallece y su espíritu sale de su cuerpo físico, automáticamente se va la luz. ¿De acuerdo? Porque todos provenimos de la luz. Luego os explicaré lo que la gente piensa de luz, oscuridad y bueno, un poquito como yo entiendo ese tema. Cuando automáticamente te vas hacia la luz, ¿qué quiere decir? Que de tu cuerpo físico exhalas como ese último suspiro. Y eso es, digamos, el espíritu, que es lo que se desprende de la persona para seguir su camino hacia una nueva vida. Una vez que el espíritu se exhala y sale del cuerpo físico, automáticamente comienza un proceso de, como digo yo, de recopilación. Se va a lo largo de 40 días enroscando el cordón de plata. ¿Para qué? Para subir todas esas experiencias terrenales a un plano de mayor nivel de conciencia, para volver esas experiencias a juntarse con todas las experiencias anteriores o paralelas en las que vive nuestra alma y nuestra energía. Según mi experiencia, yo entiendo que vivimos en mundos paralelos, ¿de acuerdo? Es como si nuestra energía se multiplicara en miles y millones de burbujitas, de pompas de jabón, ¿de acuerdo? En las que nuestra energía está trabajando a la vez que nosotros estamos en la Tierra. Cuando dejamos el plano físico, esas energías siguen latentes y la energía, la parte de la energía que estaba en 3D, asciende automáticamente a la luz. ¿De acuerdo? Asciende a la luz para poder seguir un proceso de crecimiento espiritual y reunificar en una sola esencia todas esas vidas paralelas en las que habita el alma. Cuando llegas a la luz, hay gente que dice, si irá al cielo, si irá al infierno. Con todos mis respetos, eso es algo que yo entiendo que viene de parte de las religiones, ¿de acuerdo? Es algo que realmente a nivel energético yo no lo he constatado ni lo he visto cuando acompaño a las almas en ese proceso. El cielo y el infierno no existen en sí como lugar físico. Sí existen a nivel mental, a nivel de nuestro inconsciente colectivo. Porque como el ser humano necesita creer en algo, entre todos los millones y trillones de personas que han dado fuerza a esa creencia religiosa que no tiene nada que ver con lo espiritual, se crea de alguna manera una energía que tiene muchísima densidad y en la cual se vuelca toda la información de todas esas creencias de millones de personas para crear ese campo a nivel cuántico, ¿de acuerdo? De ahí
la diferencia entre el cielo y el infierno. El cielo y el infierno solo son luz, ¿de acuerdo? Son una misma cosa, una misma esencia. Lo que pasa es que como vivimos en un 3D de separatividad, el ser humano tiene la necesidad de diferenciar entre cielo y el infierno. Pero eso solo es un nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir que es un nivel de conciencia? Quiere decir que si yo creo en el cielo y en el infierno, en la existencia de esos dos niveles o estadios, una persona irá al cielo cuando prácticamente ha sido santa o una persona perfecta, ¿vale? Cosa bastante improbable porque somos seres imperfectos. E irá al infierno, nos dice la religión, cuando te has portado mal. Mi punto de vista es que todos vamos a la luz. Y dentro de esa luz hay un espectro de colores. Imaginaros un experimento físico. Una bombilla o un cristal, bueno, una bombilla que atraviesa un cristal. La luz se divide y se expande. ¿Sabéis cuando ponemos colgantitos y de repente parece que vemos como un arco iris? Pues esto es lo mismo. Cuando llegas a la luz, como la luz tiene muchos grados de intensidad, pongamos en colores desde el negro hasta el blanco, pero en toda esa gama hay un montón, del negro al blanco, hay un montón de niveles intermedios de grises, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el espíritu se sitúa en uno de esos niveles. Si es un espíritu muy puro y dar directamente, digamos, al blanco, a la luz, a lo que la gente llama cielo, y si es un espíritu todavía con mucha densidad energética, que quiere decir con mucha carga emocional negativa. ¿De acuerdo? Entonces irá al negro, que sería lo que religiosamente se conoce como infierno. Pero en medio de todos esos hay un gran espectro de colores. ¿Qué es lo que pasa cuando fallecen? Cada uno se sitúa en ese nivel de espectro que le corresponde y ahí comienza una transición. ¿Cuál es la finalidad de esa transición? Si yo me he quedado, por ejemplo, en un nivel intermedio, es ir evolucionando hacia un nivel de luz pura, que es lo que se conoce como amor búdico o amor puro e incondicional. ¿De acuerdo? Si una persona fallece y ha sido en vida muy desdichada, ha tenido muchos problemas emocionales, siempre ha estado triste, siempre ha estado depresiva. Cuando el espíritu se separa de su cuerpo, esas emociones que la persona no ha resuelto en vida van a seguir su proceso evolutivo. Van a acompañar al espíritu en ese nuevo camino de vida hacia la luz. De ahí, en esos casos y otros casos como puede ser, por ejemplo, personas que se han suicidado, niños que no han nacido, personas, bueno, pues que han cometido, yo qué sé,
asesinatos, robos, cosas más graves, gente que ha estado, por ejemplo, en adicciones y murió siendo adicto. Todo eso que tú no has podido resolver en vida te va a acompañar cuando falleces en el otro plano. ¿Con qué? Con la finalidad de tener la oportunidad, si tú quieres y estás preparado, de resolverlo. ¿Ok? Creo que me voy explicando. Ahora vamos al quid de la cuestión. ¿Por qué se me aparecen los espíritus en el hogar? Si, por ejemplo, tienes un familiar que ha fallecido recientemente, es muy normal que se te pueda aparecer, por ejemplo, en sueños, que puedas sentir como su presencia. Hay gente que siente que los tocan, que les exhalan aire o que les dicen algo al oído. Eso es muy frecuente cuando todavía no se ha acabado de recoger el cordón de plata, porque están todavía muy pegados a la tercera dimensión. Y entonces, como todos somos seres psíquicos y energía, tenemos la facilidad de poder percibirlos en 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si os pasa eso, no es nada extraño ni nada raro, sino que es una comunicación totalmente normal. La finalidad de ese espíritu suele ser darnos consuelo en el sentido de decir, no te preocupes, sé que me he ido y estoy bien. Si eso no ocurre en los primeros días y pasa tiempo y tiempo y tiempo y el espíritu no se manifiesta, puede ser que ese espíritu haya resuelto todo, absolutamente todo en vida y no necesite que se establezca una comunicación. Por lo tanto, si el espíritu no lo necesita, tampoco es bueno ni aconsejable que nosotros invoquemos al espíritu de alguna manera como para calmar nuestro dolor, ¿de acuerdo? Porque es una falta de respeto y hay que dejarles que sigan su camino. Y también de esa manera nosotros podremos hacer el luto y pasar esas 5 fases por las que tenemos que pasar de duelo y de luto, bueno, cada uno a su propio ritmo. A unos le llevan meses, a otros le llevan años, ¿ok? ¿Y qué pasa si resulta que ese espíritu ha fallecido hace muchos años y de repente se presenta en casa? ¿Cuál es la motivación? Os voy a poner un ejemplo. Hay veces que igual en la vida de una persona se da un desencadenante, ocurre un acontecimiento sorpresivo, un acontecimiento muy esperado, pues que puede ser negativo o positivo, pero yo siempre me voy a intentar enfocarme más en lo positivo. Por ejemplo, el nacimiento de unos hijos. Hay veces que cuando alguien va a dar a luz o ha dado luz a sus hijos y, por ejemplo, su padre, su madre, su hermano no ha tenido la oportunidad de conocer a esos bebés, ¿qué es lo que ocurre? Que le dan como una excedencia, ¿ok? Y da igual si lleva 4 años, 20 o 50 años fallecido. Porque si el espíritu siente la necesidad de comunicarse con la persona para decirle, wow, sé que vas a ser mamá, o sé que has sido mamá, quiero que sepas que estoy aquí y que os cuido y que miro por los tuyos y que te sigo viendo y reconozco a tus hijos, entonces rápidamente o se comunica con la persona, si la persona
es muy sensitiva, o le vaya a llevar directamente al medium correcto que sabe que va a poder escucharle y darle el mensaje. Otras motivaciones por las que aparecen espíritus en casa. Espíritus, por ejemplo, que no son familia. A mí me ha pasado en ocasiones de ir igual a hacer una limpieza energética de una casa y, como yo digo yo, ver por allí a la señoriña pues limpiando la casa, haciendo su comida, y me dicen, pero es que lleva 30 años muerta, ¿vale? Pero hay espíritus que se quedan arraigados en su hogar, porque tal vez no son totalmente conscientes o no quieren aceptar que ya no viven en este plano físico. Y bueno, pues tienen todo su derecho a seguir viviendo en su casa. ¿Qué es lo que ocurre cuando se me aparece un espíritu de una persona que yo desconozco? Bueno, en primer lugar, lo conozcas o no, lo primero es no tener miedo, ¿ok? El miedo corta toda comunicación y la entorpece. En segundo lugar, intentar escuchar al espíritu. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Hablarle con naturalidad, como podéis hablar conmigo, como podéis hablar con una amiga, porque ellos os van a escuchar. Si aun con todo eso no sois capaces de comunicaros, poneros en contacto con un profesional, con un medium que pueda ayudaros a establecer esa conexión, y vais a ver que realmente es un acto tan grande de amor y los mensajes son tan sumamente bellos que entenderéis para qué ese espíritu se encuentra en vuestro hogar. Hay veces que en las casas quedan espíritus de personas que han vivido con anterioridad. Y hay gente que me dice, no, es que es un piso de nueva construcción. No importa, ese terreno en el que ha sido construido el piso ha sido trabajado por gente. Ha habido obreros que han construido ese piso. Por lo tanto, puede ser el espíritu de cualquier persona que haya habitado ese hogar, que haya participado en la construcción de esa vivienda o que haya igual, pues, en años anteriores labrado esas tierras. ¿De acuerdo? Los espíritus no se presentan para asustar a nadie, ¿vale? Puede haber algunos, pero eso ya hablamos de otro tipo de energías muy densas. Pero normalmente se aparecen porque, claro, su energía sigue viva. Entonces, ellos no entienden el concepto de muerte. Por eso están ahí y siguen ahí entre nosotros, día sí y día también. ¿De acuerdo? Si es el caso de que se te aparece un espíritu que no es de tu familia, no lo rechaces. Porque hay muchas veces que los espíritus tienen la misión de venir a ayudar a otras almitas que quedaron igual atrapadas entre planos. Y no os podéis imaginar en la cantidad de ocasiones que hay veces que se presentan espíritus en los hogares que no tienen nada que ver con la familia ni con las personas. Y lo que vienen es a que nosotros los veamos. Por eso a veces nos jalan del pelo o nos echan así aliento o tiran un cuadro o hacen algo para que nosotros nos demos cuenta de que están ahí. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los veamos y ellos, a través de ellos, poder ayudar a otras almitas que quizá no saben que su cuerpo físico ha fallecido y andan por ahí un poquito perdidos buscando el camino. ¿De acuerdo, corazones?
Por lo tanto, ¿es bueno contactar con los espíritus? Sí, es bueno siempre y cuando ellos sean los que hagan el contacto. Yo siempre recomiendo que no es bueno invocar, ¿ok? Y me preguntaréis, bueno, Tere, pero si quiero hablar con mi padre, tendría que preguntarte, oye, ¿puedes hacerme una sesión para hablar con mi padre? Entonces yo ahí te diré sí o no. Y te lo diré en función de lo que ya el espíritu me está diciendo a mí. ¿De acuerdo? Normalmente los que me conocéis, cuando os ponéis en contacto conmigo por estos temas, es porque el espíritu, sin vosotros saberlo, os ha dirigido hacia mí. ¿De acuerdo? Porque sabe que es la persona adecuada como canal para que podáis recibir toda esa información que tienen que daros, ¿ok? Por lo tanto, ahí no lo estáis invocando, sino que es el propio espíritu el que os guía, en este caso hacia mí o hacia otro compañero, de acuerdo, con el que tenga el más afinidad y que se haga de canal para poder transmitiros, bueno, pues todo eso que necesita comunicaros. Una vez que la persona se pone en contacto con el medium, automáticamente comienza la conexión. Da igual que la sesión sea dentro de una semana o sea dentro de un mes, porque ya vamos a hacer como un triángulo en que el medium, el espíritu y la persona ya van a hacer una conexión entre sus campos energéticos. Y ahí ya empieza a volcarse muchísima información. Por lo tanto, y para resumir, si siento espíritus en mi hogar, primero, no tener miedo. Segundo, hablarles con naturalidad. Tercero, no intentar identificar el espíritu a no ser que él manifieste quién es, ¿de acuerdo? Es decir, no interferir, no inmiscuirse en su vida, no querer saber, por ejemplo, de qué ha fallecido si él no nos lo dice. Siempre hay que dejar hablar antes al espíritu y no empezar como locos a hacerle 20.000 preguntas. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿De qué has fallecido? No. Hay que dejarlo primero hablar. ¿Ok? Y en base a lo que nos diga, entonces hacer las preguntas que sintamos que son oportunas. No debemos de inmiscuirnos en la vida personal de un espíritu, y mucho menos si no es de nuestro clan familiar, si el espíritu no está receptivo a eso, porque igual el espíritu no viene para comunicarse directamente con vosotros, sino que igual viene para ser también como una especie de medium o de canal para que podáis comunicaros con nuestro espíritu al que él acompaña, ¿ok? Por lo tanto hay que ser como muy respetuosos con todo esto. Después, rituales, cositas que podemos hacer. Mira, podéis ponerle una velita blanca, podéis ponerle un poquito de palo santo, un poquito de incienso de ruda o de jazmín, ¿de acuerdo? Y sobre todo, no asustaros nunca. No pensar que el espíritu viene para haceros daño. Además, los espíritus son muy respetuosos. Y si tú no estás preparado para hablar con un espíritu, simplemente con invitarlo a salir, llega, ¿de acuerdo? Y él vendrá en otro momento que, digamos, sea más oportuno o adecuado, ¿ok? Estamos totalmente rodeados por todas partes de espíritus. Por lo tanto, tenemos que empezar a ver la vida desde una perspectiva mucho más amplia y entender que el mundo espiritual cohabita a la vez que el mundo físico y que no hay que esperar a que una persona fallezca para hablar
con los espíritus o para sentir los espíritus. ¿Cómo se manifiestan en el hogar? Se manifiestan de múltiples maneras. Se pueden sentar a tu lado, te pueden tocar, pueden mover, como me están moviendo ahora la cámara seguido, pueden mover cuadros, pueden tirar objetos al suelo, pueden de repente, de un golpe, de un portazo, abrir una ventana que estaba cerrada, sin que haya nada de viento. Yo me acuerdo una vez que fui a casa de una chica jovencita y el espíritu, bueno, yo le pregunté, oye, ¿no ves? Se dedicaba a tirarle fotos del corcho, pero fotos que tenía con chincheta clavada. Vamos, o sea, no sé que tú quites la chincheta y caiga la foto, imposible, ¿de acuerdo? Y era el espíritu que se dedicaba a tirarle fotos al suelo para que supiera que estaba allí. Y por cierto, en este caso no era un espíritu de un ser fallecido, sino que era un espíritu, curiosamente, de una persona viva que había vivido en esa vivienda y bueno, pues era su habitación y sentía que de alguna manera que se la estaban usurpando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese caso, ¿qué hacemos? Le explicamos al espíritu de esa personita que ya no vive allí, que esa habitación tiene otro dueño, que bueno, también invitamos a que si de repente pues le apetece estar allí porque él tiene mucho cariño a ese sitio, pues es bien recibido siempre que no interfiera en las energías de la persona que allí habita y se acabó. Es así de sencillo, ¿de acuerdo? Si el espíritu ya fallecido y día sí, día también, igual estás fregando los platos y te aparece en el hogar, bueno, yo en mi caso como trabajo con la mediunidad, pues si me pillan haciendo cosas cotidianas, procuro decirles, mira, en este momento estoy ocupada, pero luego hago un huequito y hablo contigo y me comentas lo que necesitas con total naturalidad y el espíritu me da las gracias, se va y luego le digo, bueno, pues si lo percibo por ahí, le digo, sí, ya estoy libre, podemos hablar, qué es lo que necesitas. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, te aparece en la casa y es un espíritu como muy insistente, a veces son muy insistentes porque necesitan que tú, en este caso los medios, te pongas en comunicación con otra persona, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí lo que hay que hacer es una estrategia para decir, bueno, pues voy a ver cómo puedo comunicarme con esa persona, que ese espíritu quiere comunicarse con ella sin remover sus sentimientos, sin que a la persona esa información la afecte. Y luego, bueno, pues ya pasar a la acción, conectar con la persona y hablar con ella. Si es al revés, que la persona viene hacia ti porque tiene espíritus en la casa, yo lo que puedo hacer, normalmente lo que hago es ir a la casa de la persona y entablar una conversación de tú a tú directamente con el espíritu, ¿de acuerdo? Hay veces que me tengo encontrado espíritus fallecidos, pues que se han quitado la vida en la casa y están allí pues el espíritu de la mujer, de los hijos, del hombre fallecido, en este caso, que estoy recordando, ¿de acuerdo? Y ha sido tanto el dolor y sufrimiento por esa pérdida que todo el espíritu, los espíritus de todo el clan familiar se han quedado atrapados en ese lugar. Entonces, bueno, en ese caso, pues se hace una especie de sanación colectiva, ¿vale? Y se les ayuda a todo el clan familiar a atravesar a la luz, ¿ok? Si, por ejemplo, lo que anda por tu hogar es el espíritu, por ejemplo, pone de un padre, de una madre, normalmente suelen aparecer porque muchas veces la persona no acaba de cerrar el luto, ¿de acuerdo? Entonces vienen
para ayudar a la persona a poder de alguna manera cerrar ese ciclo, ¿ok? Por lo tanto, ahí lo que se hace es lo mismo, una conversación a tres con el espíritu, la persona viva y el medium que hacemos de canal, y entre ellos conversan y se dicen las cosas que necesitan decirse para de alguna manera cerrar ese ciclo, ¿de acuerdo? Me acuerdo, creo que ya lo he comentado en algún vídeo que podéis buscar por ahí por YouTube. Una vez se apareció haciendo una limpieza en una casa el espíritu del papá de uno de los chicos que habitaban en esa casa, y bueno, la puerta, la ventana estaba cerrada y de repente irrumpió como un huracán, empezó a batir puertas y ventanas, un viento que aquello parecía que había un ciclón dentro de la habitación, y no me dejó marchar hasta que pudo comunicarse con su hijo, ¿de acuerdo? Es otra de las formas en las que se comunican. Otras formas, por ejemplo, que de repente pues te aparezca un plumón blanco en casa. Eso es normalmente porque hay un espíritu que quiere decirte, bueno, en ese caso que está ahí y que vas por buen camino. Otras cosas en las que se manifiestan en la casa, por ejemplo, se pueden manifestar mucho niños no nacidos, ¿vale? Cuando ha habido una pérdida de un bebé, un aborto, bien fuera natural o provocado por circunstancias de la vida, es muy normal que esos espíritus se manifiesten, porque necesitan ayudar a la mamá a cerrar el ciclo y ellos también cerrar ese ciclo de pérdida que han tenido antes de pasar a otro nivel de conciencia, ¿ok? Muchas veces los abortos se van con la pena de no haber podido abrazar a mamá, de no haber sentido sus abrazos, y es mágico cuando estás en las sesiones y de repente, sin decirte nada a la persona, tú ves que se aparece el espíritu de su niño no nacido y le preguntas si te dice que sí, que ha perdido un bebé. Entonces en ese momento, bueno, yo suelo simbolizarlo con un cojín, y ese momento es mágico y es bestial cuando ves que la persona abraza a su hijo y puede hablar con su hijo, puede sentir incluso su calor. Ayer tuve una sesión con una chica y me decía, hubo un momento que sintió que necesitaba tumbarse en el suelo y sentía la energía de sus hijos, ¿de acuerdo? Entonces, es bueno que si, por ejemplo, te has perdido un hijo y si te aparece en una sesión, aproveches la oportunidad para poder darle paz y transmitirle todo lo que lo amas, y que, aunque no esté contigo, siempre, siempre serás su madre y va a ocupar un lugar en tu clan familiar. Estos bebés, estos críos, es que a mí no me gusta mucho la palabra feto, por eso digo bebés o críos, aunque sean no natos, ¿vale? Estas almitas también muchas veces se presentan cuando la persona está a punto igual de quedarse embarazada, ¿ok? Para que, con la finalidad, o bien puede ser de reencarnarse, pero lo más corriente es ayudar a la ermita de su siguiente hermano a poder llegar a este plano de conciencia a través del útero de su mamá. Otras manifestaciones que se pueden dar en el hogar. Hay gente que, por ejemplo, me dice que veo sombras negras. Vale. Cuando ves una sombra negra, puede ser dos cosas. Que el espíritu no quiera ser reconocido y no quiera que sepan que anda por allí, por eso se camufla en una sombra negra para que no se le identifique, o bien que quizás sean espíritus igual más densos. Cuando hablo de espíritus más densos,
que lo que la gente le llama el bajo astral. Yo hablo de espíritus, digamos, que están como más atormentados. Si existe el infierno, es eso. Es el tormento mental y emocional al que sigue atrapado el espíritu tras haber perdido la vida en su cuerpo físico. Normalmente son almas muy atormentadas y los vemos como negro porque están en una densidad energética dentro de esa luz más extrema, más tirando, digamos, como decíamos antes, para el color negro, ¿de acuerdo? Pero necesitan comunicarse, porque también a través de la comunicación y a través de ayudar a que los vivos entiendan qué es lo que hay después de la muerte, o a que los vivos entiendan que una vez que te vas de tu cuerpo físico sigue la vida, ellos van ganando espacio hacia la luz. Por lo tanto, es que es un continuo dar y recibir. Ellos continuamente nos están ayudando a nosotros y nosotros los estamos ayudando a ellos. Todos estamos al servicio del amor incondicional y de un bien mayor por todas las almas involucradas en esa situación. ¿De acuerdo, corazones? Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que los ejemplos os hayan servido y si os apetece me dejáis en comentarios y a mí me encantaría poder hacer un directo en el que os pueda responder a vuestras preguntas concretas y específicas, porque yo puedo poner aquí ejemplos generales. Hay más vídeos en internet, creo que ayer compartí uno que se titula La moneda, ¿vale? Que va también sobre un espíritu que se comunicaba a través de una moneda con su esposo, súper bonito, os lo recomiendo. Y buscar porque antes que ese vídeo hay uno como que creo de 3 horas que también habla sobre todos estos temas. Entonces, os invito a suscribiros al canal de YouTube, a darle a la campanita y a dejar vuestros comentarios. Y si os apetece que haga un directo a través de YouTube hablando de este tema en concreto y hacerme vosotros directamente las preguntas y yo os responda a esas preguntas concretas, va a ser muchísimo más enriquecedor el vídeo y os va a poder ayudar a eliminar esas dudas que tenéis sobre el mundo espiritual. El próximo vídeo que voy a hacer os va a encantar. Ya está ahí preparándose y va a ser sobre las mascotas, ¿de acuerdo? Y la finalidad espiritual de las mascotas. Así que os invito a suscribiros al canal, darle a la campanilla y os espero en el próximo vídeo. Bendiciones y abrazos de luz.